Le damos la bienvenida, efectivamente, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, Pablo Gómez Álvarez, pues para que le explique a usted que es un inobjetable triunfo de México que reclama esa cantidad. Bienvenido, Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en estar en la frecuencia de ustedes. Muchísimas gracias. El primer punto que fue pues la proeza básica fue lograr que una corte de Florida admitiera abrir un juicio, porque hubo frente a eso una apelación y la apelación se venció. O sea, fue vencida la defensa de los demandados. La segunda cuestión fue, pues ya abriendo el proceso, que el gobierno de México presentara los contratos, fuera señalando exactamente cómo fueron las cosas ante una corte extranjera, pero de un estado de la Unión Americana en donde residían los demandados. Es decir, García Luna, su esposa y los que operaron las empresas mediante las cuales se armó la trama corrupta de García Luna. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? O lo que había ocurrido para llegar hasta ahí. Cuando vino el cambio de gobierno, no un cambio de personas y que todo se siguiera igual como estábamos acostumbrados, sino un cambio. Entonces inmediatamente se procedió a revisar la documentación de una serie de contratos que fueron creciendo. Fueron 30 contratos. Sí. Durante el sexenio de Calderón, con García Luna como secretario de Seguridad Pública, y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de los dos sexenios, se hicieron esos 30 contratos con distintos organismos ligados al sector de la seguridad pública, ¿no? El organismo de prisiones, lo que era el CISEN en aquel entonces, directamente la Policía Federal y con las que se realizaron una serie de contratos también. Entonces, con el apoyo de Rosa Isela, tremendo apoyo que ella presentó, era la secretaria de Seguridad Pública en ese momento. Entonces, en lugar de poner obstáculos como siempre ocurría en sexenios pasados, pues teníamos de lado a la jefa de la Secretaría, que fue formidable, porque se presentaron todos los contratos, se hizo una exposición amplia de qué era lo que había sucedido. Luego la UIF se encargó de ver todo lo relacionado con las triangulaciones. Los contratos se pagaban a través de giros interbancarios internacionales. Muchos de esos envíos al extranjero, que los contratos estaban en su mayor parte denominados en dólares, llegaban a un paraíso fiscal y financiero que se llama Barbados. Unos pocos fueron a Israel. En Barbados, en una cuenta de una de las empresas que se crearon para esta trama corrupta, regresaba a veces, no siempre, el dinero a México. ¿Cómo era eso? ¿Para qué lo habían llevado y luego regresado? Pues para pagar el coyotaje, la mordida, etcétera, etcétera, que tenía que pagarse. Que el dinero no era solamente
para los directamente implicados, sino para los que hacían posible o daban las órdenes para hacer los contratos. Este va a ser el segundo gran capítulo que vamos a conocer dentro de poco. ¿Cómo fue la cosa? Pero, por lo pronto, se ganó que una corte extranjera en materia civil resolviera con muchos problemas y con mucha energía de parte del gobierno de México, exigiendo justicia, la reparación de una parte de los daños. Ellos dos, García Luna y y la esposa Cristina Pereira. Linda Cristina Pereira. No comparecieron en el juicio. Linda Cristina Pereira compareció al principio. Intentó a través de abogados tomar parte del juicio. Y en un momento determinado abandonaron la causa. El juzgado de Florida, la Corte de Florida, pues en el momento procesal oportuno, como dicen los abogados, declaró un default, o sea, una renuncia de estas dos personas a participar en el juicio. Las cosas siguieron adelante. Y llegó un momento que fue hoy muy temprano, en la mañana, que la juez que encabeza esta corte civil en Florida dictó un veredicto, pero ya antes había dictado otro que tiene que ver con las mismas personas. Ya antes había resuelto que una recuperación de activos por 1.970.872 pesos, y por una cantidad aproximada adicional de 555.800 y por una cantidad exacta de $275,000 que fueron regresados en su momento, fueron incautados por la Corte y regresados o entregados al gobierno de México en una cuenta a nombre del gobierno de México que se aperturó en Florida y que inmediatamente hizo el traslado a la tesorería de la Federación. Son más de 2,5 millones que esos ya se ejecutaron porque eran propiedades que tenían en Florida y que fueron identificadas. Ahora, la sentencia parece muy rara, ¿no? Se dice, bueno, ¿por qué se sentencia a García Luna a 748 millones y fracción de dólares? Bueno, y a Linda Cristina Pereira a 1.740. Bueno, esto no tiene ningún misterio. Se los explico rápidamente para que no especulen en un país de deporte especulativo cotidiano. La cosa es tan sencilla como lo siguiente. Genaro García Luna fue demandado por el gobierno de México con la documentación que se tenía en el momento de la demanda. En el momento de la demanda, la cantidad no era la que se conocía cuando fue demandada Linda Cristina Pereira, su esposa, que es una cantidad mayor que constituye ya los 635 millones que fueron pagados. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que la Corte de Florida dice, bueno, Genaro García Luna fue demandado por esta cantidad. La sentencia es la obligación de pago del triple. Linda Cristina Pereira fue demandada por esta cantidad. La obligación de pago es
el triple. Ahora, las cantidades de que estamos hablando de la demanda contra García Luna y contra Pereira son de lo mismo, no son cantidades distintas, no son fraudes diferentes, son sumas de lo mismo. Lo que pasa es que en el procedimiento civil se acusa a cada quien por la misma cantidad de los contratos. Entonces no se suman, Pablo. Finalmente contratado. No sumes. Muchos periódicos están sumando y están diciendo que son 2.400 millones de dólares. No. Entonces. Y además es el triple. A ver, ese es importante. La cifra es importante porque yo ya me estaba repartiendo ese dinero con Álvaro hace 10 minutos. Dice, lo que se está publicando es esto. De acuerdo con el fallo, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar 1.740 millones de dólares. Esa es la sentencia. Es correcto, esa es la sentencia. Estoy explicando de dónde salen esas cantidades. ¿Esas sí se suman o no? No. No se suman. No se pueden sumar. El comunicado o la nota que dio la WIFOI no suma en absoluto. Está dando simplemente el detalle de qué fue lo que la jueza resolvió. ¿Y por qué lo resolvió? De lo que fue demandado García Luna, el triple son 748. Ese dinero es el mismo dinero de lo que fue demandada Linda Cristina Pereira. No son dineros distintos, no son operaciones distintas, son los mismos contratos hechos por ambos. Bueno, promovidos por ambos. Los contratos los hacía una empresa X, que se había constituido en Panamá. ¿Me entienden? Porque todos estos eran puras triangulaciones para lavar dinero. Perdón. 2.740 es la cantidad por la cual fue demandada Pereira. ¿Por qué fue demandada por una cantidad mayor? Porque en el momento de la demanda no fue el mismo. Primero García Luna fue demandado, después fue Cristina Pereira. Cuando Cristina Pereira fue demandada, ya se conocían más cosas. Exacto. Ya habíamos descubierto más contratos. Entonces la cantidad subió. En realidad la cantidad total que ambos, de las operaciones que ambos hicieron, es la tercera parte de 1.740 millones de dólares. Sáquenle tercera y esa es la cantidad que, como está dicho aquí, que está implicada en los contratos y que llegó a la 625 millones de pesos. Pagó el gobierno de México en la trama corrupta de García Luna. Entonces, de regreso me voy al comunicado. Dice el comunicado que Genaro García Luna, leo literal, deberá cubrir por concepto de reclamo del demandante, el gobierno de México, la cantidad de 748 millones y pico. 829 mil y tal dólares norteamericanos. Sí. Linda Cristina Pereira, por concepto de reclamo del demandante, el gobierno de México, deberá cubrir el monto de 1.740 millones de dólares norteamericanos. De acuerdo con la ley de Florida, la sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente. Es decir, sí, es la que se va a tomar es la mayor entonces, Pablo, si son las mismas causas.
No, son sentencias distintas para cada cual. García Luna tiene un adeudo con el gobierno de México de 748. Ajá. Ya pagó una parte, 2,5 millones. Luego vemos eso. Linda Cristina Pereira, de 1,740. Así es la ley. Sí es la ley. Entonces sí suman. No. Bueno, suman. A ver, no pueden sumar si corresponden a adeudos de distintas personas. Bueno, es correcto, sí. Cada quien tiene su carga. Su carga. Punto. Eso es la verdad. Ahora, entonces, lo correcto el dinero sobre el cual se está calculando esas cantidades es la misma masa defraudada, la misma masa de los contratos. Lo que pasa es que, como digo, García Luna fue demandado antes y la cantidad que se conocía era menor. Y Pereira fue demandada después, la cantidad que se conocía ya era todo. Pero ambos fueron demandados por la totalidad del dinero de la trama corrupta, cada uno por su lado. Y la sentencia, como no comparecen ante el juicio, se entiende que admiten la demanda. Y al admitir por omisión, por ausencia, la demanda de cada uno de ellos, la juez dice: tú fuiste demandado por 3 pesos, vas a tener que pagar 9. Tú por 5 pesos, vas a tener que pagar 15. Esa es la ley de Florida. Excepto cuando vas al juicio, ahí ya no te aplican el triple. Ahí ya te van a aplicar lo que te tengan que aplicar. ¿Por qué, Pablo Gómez, por qué ellos toman la determinación de decir por default, pierdo por default? Porque es una decisión. ¿Por qué lo hacen? Pregúntaselo a ellos. No tengo la menor idea. No sabemos. No sé cómo vamos a saber. O que ellos, bueno, no sé, pudieron haber hecho algún planteamiento, digamos, en su última comparecencia, haber dicho, el gobierno de México, esto y esto, entonces... Al principio Pereira estuvo en el proceso y lo abandonó. Ahora, nosotros localizamos bienes por más de $2,5 millones de dólares. Esos los presentamos en el juzgado los aseguró y en un momento dado lo entregó al gobierno de México. Eso es una cosa que ya está entregada al gobierno de México. Alrededor de $2,5 millones. Una primera entrega de $1,900,000, una propiedad que no se ha vendido, pero que es propiedad ya en este momento, está bajo administración del gobierno de México en Florida, por $555,800, y una hipoteca que se otorgó a un tercero, pero de un inmueble que había sido adquirido con dineros de estos por $275,000. Si mañana encontramos 3 pesos de García Luna o 5 pesos de Pereira, podemos demandar que inmediatamente sea incautado y entregado al gobierno de México. Todo lo que tenga, incluso a través de testaferros, de propiedades simuladas, ¿entienden? Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿cuánto tienen que no hemos podido localizar hasta este momento en los Estados Unidos? No lo sabemos, pero pues, como ellos querían ser norteamericanos, andaban en esas gestiones, ¿no? De todas maneras, no los hubiera salvado la nacionalidad estadounidense. Hubiera sido igual.
Ahora, Pablo, permíteme preguntarte lo siguiente. Ya está firme esta sentencia de la jueza de Florida. ¿Cómo? A lo mejor es muy elemental mi pregunta, pero ¿cómo van a pagar ella 1.740 millones de dólares y él 748, que son la tercera parte? Bueno, son tres partes de los 625 millones que esquilmó a México. Pues evidentemente que no lo pagarán, pero ese no es el sentido de la sentencia. Una sentencia de esta naturaleza no es pensando que tú tienes el dinero. No se sabe cuánto tienes. El juzgado no sabe. La juez que dicta la sentencia no lo sabe. Entonces, por eso, como no compareciste y no te defendiste, entonces se piensa que teniendo tú todos esos dineros, usándolos puedes reproducirlos. Puedes en intereses, en inversiones, en no sé qué y no sé cuándo. Entonces, precautoriamente dice la ley, tienes que ponerle una sentencia que sea el triple de lo que el demandante está reclamando. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no son imaginarias. Yo tengo una pregunta, Álvaro. Sí. Entre otras, todavía para Pablo Gómez. Me cuesta mucho trabajo, pensar que eso lo está multiplicando por 4, ¿no? La sentencia trae por 3. Me cuesta mucho trabajo pensar que así fueran 500 millones los defraudados a México, que es más, 750, 800, lo haya hecho esta gente sola. ¿Dónde están todos los involucrados? Ya está Pablo Gómez con nosotros, así que vamos a entrarle. Pablo. Vamos de regreso. Esa es una pregunta que tendríamos que contestar cuando venga la siguiente sentencia. Esta es la primera sentencia. Correcto. De ese Muy mismo bien. juicio. No sabemos si el juicio vaya a tener que repetirse. Si ustedes oyen una noticia de que hubo un desistimiento en ese juicio, no la vayan a creer, porque esa es una medida que se toma para volver a reiniciarlo en cierto momento. No la vayan a creer, porque otra prensa sí se la va a creer. Van a decir, ya se echó para atrás, el gobierno mexicano ya se desistió. No nos vamos a asistir, nada. Pero sí puede haber un desistimiento para volver a retomarlo en un mes siguiente. Es un mecanismo ahí técnico judicial que se estila mucho en los Estados Unidos, en los procesos civiles. Entonces, ahí, a partir de ahí, por la vía de un acuerdo o por la vía de un jurado que se integre y que emita un veredicto, cualquiera de las dos vías, tendrá que haber una sentencia. Esa sentencia también tiene que ir vinculada, si hay arreglo, a contar la historia. Eso es muy importante. Y si no lo hay, pues a que se cuente también en el propio juicio ya formal. Por los testigos, por todo, se va a contar la historia. Toda la historia se va a contar. Pero no es este el momento. Esta es una sentencia en personas que fueron en su momento declarados en rebeldía porque no comparecieron en el juicio, pero que asumieron pues su culpabilidad. Viene la otra parte.
que va a ser más interesante. Esta es más interesante por el hecho de que el exsecretario de Seguridad Pública estuvo trabajando para con unos contratazos gigantescos de dólares, denominados en dólares. Fíjense, ¿de qué tamaño eran? Por ejemplo, el CISEN, el organismo de prisiones, 288 millones de dólares en contratos para el equipamiento de las prisiones. El CISEN 44 millones, la Policía Federal 14 millones y medio, y el CISEN, aparte del que acabo de mencionar, hizo un contrato de 208 millones de dólares, y la Policía Federal otro más de 69 millones. Hubo 2 contratos, eran pequeños, en pesos mexicanos, nada más 2. Ahora, estos no son contratos individuales, son conjuntos de contratos. Total, bueno, en 2 sexenios. El hecho de que sea transeccional la cosa, de partidos gobernantes, nos da luces para poder entender cómo era el sistema político mexicano de la transición. La transición era, pues, más de lo mismo. En realidad no hubo propiamente una transición a algo nuevo, a un rompimiento con el pasado, ¿no? El PAN tiene un fracaso histórico, porque siempre planteó romper con el régimen priista, y cuando llegó lo reprodujo, y tan lo reprodujo que hizo esto, y Peña Nieto, que retomó la conducción del gobierno federal, continuó dentro del esquema de García Luna, aunque era panista, no era priista. ¿Ok? Entonces, esto nos da, a ver, los analistas que niegan que la transición fue, vamos a decir, un fraude, la llamada transición. El PRIAN fue un fraude. Pues tienen que admitir que, pues, ellos se hicieron cómplices de esas ideas de que la transición fue una transición. Pues, ¿cuál transición? Bueno, pues este es un elemento más para demostrar que las cosas no fueron así. Siguieron con la corrupción, el Estado corrupto estaba completamente vigente en el gobierno de la transición, que era de Calderón. Totalmente vigente. Es que todo funcionaba igual. Pues estamos luchando contra eso, pues. Y está costando un trabajo muy grande, porque francamente es muy profundo los mecanismos de la corrupción. Pablo, y el gobierno tiene que hacer todos los días un esfuerzo para ir a contracorriente. Y por eso convocamos al pueblo para que nos ayude, para que denuncie, para que señale, para que diga, para que se movilice, para que exprese su inconformidad contra el Estado corrupto que heredamos. Eso viene de los años 50, del alemanismo, con la creación de un ramo presupuestal de erogaciones discrecionales del presidente de la República, alrededor del cual se armó los sistemas de corrupción ligados a la gobernanza del país.
Fue terrible. Pablo, está documentado por parte del gobierno de México desde el sexenio pasado, presidido por Andrés Manuel López Obrador, quiénes fueron, con nombres y con apellidos, los servidores públicos que intervinieron en la firma de los contratos que beneficiaron a Genaro García Luna y a toda esta trama corrupta. En el gobierno de Felipe Calderón, nombres muy específicos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de las prisiones. Lo mismo en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, los contratos firmados por el CISEN, Eugenio Imaz Ginsberg, por ejemplo, o Alberto Basbás. Esta es la historia que es la que tú dices que se va a tener que contar una vez que concluya el siguiente juicio. Bueno, ya se empezó a contar. Sí, sí. O sea, en este momento hay un proceso de tres hay dos que están por abrirse, pero hay un proceso abierto. Y ese proceso abierto tiene gente en la cárcel. Son algunos servidores públicos. Sí. Entonces, el conjunto de las cosas se va a tener que contar como consecuencia de los dos procesos. El proceso civil que se instaló en Florida, porque pues ahí se habían llevado grandes cantidades de dinero hasta allá, y el proceso penal que está abierto en México. García Luna tiene orden de aprehensión. En México, claro. Pereira tiene orden de aprehensión. Y otros muchos, los operadores de las empresas. A ver, tienen orden de aprehensión y otros están en la cárcel. Y otros están en prisión, en libertad condicional, o lo que fuera. Entonces, según el caso y según la decisión que está tomando el juez. Pero la Fiscalía General de la República ya ejerció acción penal en México. El gobierno mexicano presentó las denuncias desde el año 19. Empezaron a presentarse las denuncias, ¿no? Entonces, vamos, lo que pasa es que todo se ha tardado porque la justicia no es expedita. En ninguna parte del mundo es expedita, por desgracia. Y además, bueno, pues el recurso de los demandados y de los imputados, de los denunciados, pues son lo que a su derecho corresponde y hay que, pues, obviamente, respetar el debido proceso, sí, y los recursos que la ley le da a todo el mundo para defenderse. Porque eso es una cosa sagrada. No se trata de pasar de la corrupción a la arbitrariedad, ¿no? Eso no. Ahora, Pablo Gómez, una pregunta. ¿Hay un antecedente de que el gobierno de México haya ganado semejante cantidad en un juicio en el extranjero a un exfuncionario de primer nivel señalado, enjuiciado por corrupción? No tengo información sobre eso. Ninguna. No puedo decir que no, porque mi conocimiento pues no es tan, no sé, el siglo XIX, no sé en qué momento del XX, pero que yo no tengo conocimiento de que una cosa como esta, de un exsecretario de Estado, sí, sí, una cosa semejante a un fraude fueron los tanques de Pemex. Es una operación que se hizo en el extranjero, $40 millones, dos tanques comprados por Pemex. Díaz Serrano dijo que iban a ser comprados con financiamiento, no era cierto, pagó en efectivo. Las facturas originales
expedidas por la armadora, eran 40 millones de dólares menos de lo que el gobierno pagó, ¿no? Fue una empresa liberiana que se hizo para eso nada más. Recibió el dinero, se desapareció el gerente y no se supo qué pasó con los recursos de la demasía. Los barcos fueron entregados, pero 40 millones de dólares más caros. Que es como esto, porque de los 600 millones que se pagaron, una parte, pues sí son cámaras, son estos, son software, pero no sabemos exactamente qué tanto. ¿Cuál es la diferencia? Porque todo lo maquinaban, ¿me entiendes? Entonces, claro, las cifras se van a la estratosfera, pero lo importante no son las cifras. Lo importante son el descubrimiento de tramas corruptas. Pero en el caso de Pemex, de los tanques, de Serrano, ¿cómo se llamaba? Jorge Díaz Serrano. Díaz Serrano, él siempre negó todo, digo, yo no fui, yo no me quedé con el dinero. ¿Quién se quedó con el dinero? Pues dicen las malas lenguas que una pariente del que era entonces presidente, que era López Portillo. Miguel de la Madrid. Perdón, José López Portillo. El presidente José era López Portillo. Sí, cuando claro. Miguel de la Madrid fue el que encarceló a Díaz Serrano. Díaz Serrano. Exactamente, fue el acto supremo, el único y el supremo de la renovación moral de la sociedad. Hasta ahí se quedó y nunca aparecieron los 40 millones de dólares. ¿No? Nunca. Ni siquiera 4. Tal cual. Bueno, pues así fue. Ahora, eso es una cosa que pudo haber sido, porque se logró ya después en el siguiente sexenio, pero fue algo un poco diferente a lo que estamos viendo ahora con esta sentencia y con la sentencia próxima, la que va a venir después, que probablemente sea más interesante, ¿no? Quiero saber esa. No, pues no te la puedo contar porque yo no soy juez de la Corte de Miami. Pero ya platicaremos cuando se emita esa nueva sentencia. Un sencillo, ¿cómo se llama? El demandante. Yo no me puedo adelantar a la... ¿Cómo? El demandante no da la sentencia. Pablo Gómez, pues muchas gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, muchachos, que estén bien. Eso faltaba. Faltaba el muchachos.